Ingeniero Luis, ¿me escucha? Ingeniero Luis, ¿me escucha? Hola Denise, buenas noches con todos. Buenas Buenas noches. noches, ingeniero. Habían dos, disculpe, habían dos Luis aquí en sala y me estaba confundiendo al Ok, momento de dar correcto. pase al micrófono, disculpe. Ok, listo, muy amable de tu parte. Sí, ya hice la presentación correspondiente, ya podemos dar inicio a la clase. Ok, Denise, muy amable de tu parte, entonces. Estimados participantes, estimados colegas, estudiantes todos, le doy bienvenida otra vez al curso. Digamos, este diploma que estamos en Planes de Mantenimiento del 4.0, Inteligencia Artificial Aplicada. Hoy nos toca ver la sesión 3. Básicamente, vamos a dar un tema de enfoque a la inteligencia artificial aplicada al planner de mantenimiento, qué es la IA y cómo se aplica al mantenimiento industrial, la IA versus el mantenimiento tradicional, uso de la IA, la predicción de falla, la optimización de frecuencia de mantenimiento, priorización de inteligencia de orden de trabajo. Básicamente ahí vamos a hacer unos ejemplos de cómo la IA está abarcando, está un poco tomando terreno dentro de las plantas industriales, dentro del sistema eléctrico, dentro digamos, de las mineras, o de todos los sectores en general, y sobre todo de estas empresas que están utilizando la IA para que de alguna u otra forma se pueda minimizar los costos, se pueda un poco ir en el enfoque de optimizar los tiempos y hacer una vida muy útil y muy, digamos, enfocada digamos, al tema sensorial o al tema de automatización. En estos momentos voy a enfocar mi pantalla, voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. No sé si pueden ver o verificar Sí, mi sí se ve, pantalla. ingeniero. Ok, listo. Muy amable por todos. Eh, Vamos a comenzar ahora mismo a un poco a ibanar el tema de la sesión 3, lo que es el enfoque de la inteligencia artificial aplicada al planner de mantenimiento. No, como ya es de costumbre, bueno, yo tengo experiencia ya en el sector de energía por más de 20 años. He elaborado en empresas de distribución de transmisión de energía, en empresas del rubro petróleo y gas. También he elaborado en algunas mineras, ¿no? Actualmente me desempeño en la parte de energía, ¿no? Esto es mi LinkedIn. Si quieren contactarme, pues de todas maneras yo siempre estoy activamente en el LinkedIn, dando siempre enfoques a la parte de mantenimiento, de la operación, digamos, de los proyectos en general, sobre todo enfocado a las partes del sector energía, a la parte de petróleo y gas, a la parte de minería, ¿no? Entiendo, bueno, esta es la presentación del curso. Como ya le habíamos indicado, la inteligencia artificial, perdón, aplicada al planner de mantenimiento, qué es la IA y cómo se aplica al mantenimiento industrial. La inteligencia artificial versus el mantenimiento tradicional, uso de la inteligencia artificial para la predicción de fallas. Este es muy importante, vamos a hacer ejemplos enfocados a la parte de energía, ¿no? Optimización de frecuencias de mantenimiento, priorización de inteligencia de orden de trabajo y casos prácticos de la inteligencia artificial aplicada al mantenimiento. Como ya lo hemos indicado, hay varios casos
que hemos sacado básicamente enfocado en la parte de energía, cómo se hace el mantenimiento, cómo enfoca la inteligencia artificial, cómo llega, digamos, a las empresas, a las organizaciones, a tener un uso, digamos, muy particular, que le va a beneficiar mucho en el tema de los costes, que le va a beneficiar mucho en el tiempo de las, digamos, reducir el tiempo de reparaciones, el tiempo de las programaciones de los mantenimientos, y el tema también va a tener un impacto muy positivo en, digamos, en la parte ambiental, ¿no? Porque todo es automatizado, ¿no? Con este tema de sensores, de los sensores, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial transforma el planner de mantenimiento en un gestor basado en datos, capaz de anticipar a las fallas, porque, porque, digamos, la inteligencia artificial es un gestor de base, ¿no? Es un big data, porque acumula grandes cantidades de, digamos, de datos, ¿no? De todo el tema índole, digamos, en el sector que se va a enfocar, ¿no? Si es en el sistema de energía, pues se tiene que hacer, digamos, una predicción de fallas para el transformador, pues tiene que como gestor, tiene que acumular bastante datos, un background de 4 años, 5 años, y ver sobre todo los mantenimientos predictivos o preventivos que se ha tenido en estos equipos, ¿no? Si es con un motor también, si es con aire acondicionado igual, ¿no? Si es para, digamos, para alimentadores de energía igual, digamos, para algunos equipos también mineros, que también tienen chancadoras, para molinos, igual todo el equipo que se le dé un mantenimiento predictivo, un mantenimiento preventivo y que tenga razón, digamos, de evaluar, de evaluación, digamos, para optimizar los recursos, tomar mejores decisiones, ¿no? En mejor tiempo e incertidumbre, va a ser capaz la inteligencia artificial de predecir estas fallas, ¿no? Y también de llegar a un tema de evaluación, cómo podemos hacer el mantenimiento preventivo, predictivo, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo se aplica el mantenimiento industrial? La IA es un conjunto de técnicas, ¿no? Ahí estamos en el Machine Learning, que es el aprendizaje muy avanzado, ¿no? El aprendizaje avanzado y muy avanzado, como el Deep Learning, la analítica avanzada, que permite a los sistemas aprender datos históricos. Claro, porque siempre estamos enfocados en todos los datos históricos que tengamos dentro del equipo, ¿no? Es muy prioritario esto. Si la inteligencia artificial no existen datos, pues definitivamente no se puede trabajar para poder llegar a un entregable final, ¿no? No se puede hacer, digamos, el tema digamos, del algoritmo, ¿no? Utilizar el machine learning a través digamos, de redes neuronales para poder llegar al final, ¿no? Que es el histórico final, que sería digamos, el entregable, ¿no? Y para ello se tiene que detectar patrones complejos, predecir eventos futuros, claro, predice eventos futuros, ¿no? Porque puede predecir que un transformador va a estar en cualquier momento, va a producir una falla, si tenemos todo el background de todo el tema de estos datos históricos. Recomienda acciones óptimas para todo, ¿no? Aplicación del mantenimiento, análisis de grandes volúmenes de datos, como ya le indicamos, y esto a través de qué? De los sensores, ¿no? De las órdenes de trabajo, del historial que tengamos, ¿no? Esta aplicación del mantenimiento, pues, se realiza con un monitoreo de condición en tiempo real, ¿no? Ahí entra el software CMMS, digamos, también los software como el SAP, el Máximo, también hay software en el tema digamos, si vamos un poco al tema eléctrico, también hay este software, digamos, el Sajana, digamos, el Optimus, todos estos, digamos, el Disk Silent o algún, digamos, software que esté interconectado, que tenga la interoperabilidad con todos los sistemas, puede aplicarse, digamos, esa integración con todo el sistema, porque y con el Maximus también. Es muy importante tener esta integración, esta interoperabilidad con todo el tema de los software para que tengamos un monitoreo en tiempo real, ¿no? El ejemplo, por ejemplo,
por mayor decirlo, el transformador de potencia con sensores de temperatura y gases disueltos, ¿no? La IA lo detecta de tendencias anómalas, alerta al planner antes de la falla, ¿no? La inteligencia artificial versus el mantenimiento tradicional, ¿no? Aquí está basado en mantenimiento tradicional, basado en el tiempo, tiene reglas fijas, la reacción es ante las fallas, mucho el mantenimiento correctivo, y siempre la inmediatez de solucionar, digamos, o restablecer el equipo, la continuidad del servicio, la operación continua, ¿no? Tenemos acá también las decisiones humanas, entonces, con el mantenimiento enfocado mucho a la inteligencia artificial, mucho tenemos que ver con el basado en condición y riesgo. Nosotros analizamos mucho el tema de riesgos, muy importante. Analizamos también digamos, esta tabla de matriz de riesgo, la probabilidad por el impacto, que es básicamente lo que utilizamos en riesgo medio, eh, bajo, medio y alto. Este tema relacionado también con digamos, con el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo con el valor monetario, los costos, y básicamente hasta llegar al plan final, ¿no? O al entregable que tendríamos que verificar cuáles son los riesgos identificados en función al tema político, ambiental, tecnológico, también técnico, operacional. Entonces, todo ello bajo esa condición. Entonces, la IA nos ayuda bastante a hacer una estructura, a tener algoritmos, como le indicamos, estos tipos de algoritmos que se dan, ¿no? A través digamos, del machine learner, digamos, estos de redes neuronales, adaptativos, la predicción de fallas que se tiene a través de la inteligencia artificial, predecimos las fallas, ¿no? Con todo el background vamos a predecir las fallas, en qué tiempo se va, digamos, a tener el tiempo de vida útil, el ciclo de vida útil del activo, hasta cuánto va a durar, en qué momento va a fallar, ¿no? Decisiones asistidas por IA, tradicional mantenimiento anual de interruptores, ¿no? Es como un tema muy simple, y con la inteligencia artificial, mantenimiento cuando el riesgo supera el umbral, ¿no? Detecta los umbrales en el momento, detecta los parámetros, ¿no? Los cuantifica y lo verifica en qué momento va a sufrir ese riesgo, ¿no? La predicción de fallas, ¿no? La inteligencia artificial estima la probabilidad de una falla futura, considerando múltiples variables simultáneamente, ¿no? Datos usados, por ejemplo, la vibración en un motor, ¿no? Hay que verificar también el tema digamos, del eje, ¿no? Las temperaturas, es muy importante, las temperaturas de motores, temperaturas de transformadores, las corrientes, el historial de falla, todos esos datos utilizados eh, corresponden de alguna otra forma a poder, se quiere tener como data todos eh, estos, estos parámetros, estos temas de preventivos o predicciones que se realizan con los equipos con la finalidad de tener un historial y con ello poder realizar la falla futura, ¿no? El ejemplo muy práctico es la inteligencia artificial predice la falla en motor crítico de planta, la intervención planificada, la optimización de frecuencias de mantenimiento, la IA ajusta automáticamente la frecuencia de mantenimiento para evitar sobremantenimientos, ¿no? Obviamente porque acá a través de los cronogramas, las frecuencias, los ajusta y evita que pues tengamos mantenimientos al mismo equipo, ¿no? Y a veces los mantenimientos eh, que se produzcan el mismo equipo, eso hace que de alguna manera incremente los costes sobre un equipo que ya se le ha dado mantenimiento y que no es necesario, ¿no? Entonces también ajusta eso automáticamente, reduce las fallas inesperadas, ¿no? Corrige eso. Las bombas con bajo desgaste se extiende el intervalo del mantenimiento, ¿no? Como ejemplo, la priorización inteligente de orden de trabajo, los algoritmos priorizan las zonas de trabajo según el riesgo, la criticidad. Ya sabemos que el riesgo puede ser bajo, medio, alto. Igual la criticidad es
es digamos, en función digamos, al riesgo que se le pueda dar, ¿no? Y esta criticidad puede estar en los equipos generalmente que te puedan paralizar una planta, ¿no? Digamos, un proceso, ¿no? Y se tiene que enfocar mucho en ello, ¿no? El impacto económico, los costos que se dan y la seguridad. El ejemplo es ahora en el trabajo, el transformador crítico pasa al primer lugar en plan semanal, claro, porque nosotros tenemos que identificar quiénes son los críticos, qué equipos, qué equipamiento tiene la criticidad más alta, qué equipo, porque eso tiene que pasar como plan semanal, plan mensual, plan semestral, para que de alguna manera reduzca los tiempos, ¿no? Los tiempos de sin servicio, el tiempo o algún problema en los procesos, ¿no? El mantenimiento 4.0, ¿qué es el mantenimiento 4.0? Es la evolución de las estrategias de mantenimiento tradicionales impulsadas por la industria 4.0, ¿no? Se basa en el uso de las tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el IoT, que es el Internet de las Cosas, y la automatización para predecir, prevenir y gestionar las fallas en los equipos industriales. La automatización es muy importante, ¿no? Esto gestiona pues el tema de la prevención y la gestión de las fallas de estos equipos. El objetivo principal es garantizar una operación continua, eficiente y sostenible en los entornos industriales. Esto es el mantenimiento 4.0. Siempre nosotros en la parte operativa, con el tema de mantenimiento, van a tener que estar en una sinergia continua, ¿no? Porque el área de operaciones siempre te va a garantizar que estos equipos tengan la continuidad y sean eficientes, ¿no? Y para ser eficiente tiene que realizarse un buen mantenimiento, ¿no? Tiene que enfocarse mucho, digamos, en el predictivo, en el preventivo, ahora en el prescriptivo, ¿no? Entonces, y acá tiene mucha labor el planner de mantenimiento, ¿no? Porque con ello va a tener que detectar cuáles son, digamos, no solamente las fallas, sino también hacer sus cronogramas, sus ajustes, ¿no? La evolución del mantenimiento industrial, cómo se, en el tiempo, cómo se detalló este mantenimiento industrial, ¿no? Desde el 1900 hasta el 2020, hasta la época ya que estamos en la cuarta generación, ¿no? Que se basa en la transformación digital ya del mantenimiento y la integración total. Ahora todos queremos integrar, ¿no? Ahora todas las empresas quieren integrar su software, porque así vamos a detectar de alguna manera algunos patrones o algunas desviaciones que podamos tener en unos equipos, ¿no? Y con ella tenemos la transformación digital de mantenimiento, la integración total con la producción y las demás estaciones empresariales, ¿no? La primera generación, por ejemplo, todo se reparaba, ¿no? Cuando había falla, siempre había un correctivo, la inmediatez, siempre la inmediatez, el correctivo, ¿no? La segunda generación siempre tenía que estar enfocado mucho en el tema de la planificación, ¿no? Reparaciones programadas, mantenimiento activo, ordenadores grandes y lentos. Eso fue en los años 60, ¿no? En la tercera generación entró a tallar el preventivo, ¿no? Ya a los 80, ¿no? Sí, el mantenimiento central en confiabilidad, el mantenimiento productivo total, ¿no? Los software, como el CMMS, ¿no? Digamos, estos sistemas de administración de software, de mantenimiento, ¿no? También todo el tema del predictivo, porque también conjuntamente para analizar se daban pues los equipos para poder verificar los parámetros, ¿no? Y ahora la cuarta generación, ya a partir del año 2020, que estamos adelante, 2010, 2020, 2025 para adelante, relacionándose con el mundo, ¿no? Siempre vamos a utilizar una, digamos, un método de la espina de pescado, ¿no? Para verificar la causa raíz, el monitoreo que siempre se ha dado ya la causa raíz, el espina de pescado, siempre se ha dado en los años ya 2010, 2012, la causa del, digamos, el monitoreo de las condiciones, ¿no? Hay que tener un monitoreo constante en la condición del equipo, eliminar las fallas, ¿no? La transformación digital,
que se está dando en estos tiempos, la gestión de los activos, ahora siempre tenemos que ver con el ciclo del activo, ¿no? Es muy amplio este tema, ¿no? Del tema del ciclo del activo, la generación del valor, y todo ello está relacionado siempre con la cuarta generación. La esencia del mantenimiento 4.0 se basa en los siguientes puntos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el monitoreo de las condiciones. Los sensores inalámbricos recogen datos críticos como temperatura, vibración, presión o consumo energético y los envían a la central de procesamiento. Ojo con ello. ¿Cómo hacemos el monitoreo de las condiciones en un mantenimiento 4.0? Con los sensores, estimados alumnos, estimados colegas, compañeros todos, sensorización. Eso tenemos que tener en mente. Todo tiene que estar sensorizado, inalámbricamente. No alámbrico, sino inalámbricamente, porque ellos son los que van a recoger los datos críticos, ¿no? En este caso, temperatura, vibraciones, presiones, consumo energético, si hablamos de energía, pues corriente, voltaje, digamos, consumo, máximas demandas, ¿no? Humedades, eh, todo lo que es datos críticos, tanto externos como internos, porque también en parte externa, también el medio ambiente también es una parte muy importante que tienen que tener como dato crítico, porque también sobre ellos funciona el equipamiento, ¿no? Y tenemos que colocar sensores, porque ellos son los que envían ellos envían la señal, de alguna forma, digamos, recogen todos estos datos y lo envían a la central de procesamiento, ¿no? Entonces, muy importante con ello. Empecemos siempre con los siguientes puntos para un mantenimiento 4.0, sensorizar todo el tema del equipamiento, el Big Data, lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? El Big Data, los grandes datos que quiere la inteligencia artificial, que sin datos no sirve, no sirven, sin análisis. O sea, no hay datos, no hay análisis, así de simple. Los datos, el background, el historial que tengas, los 5 años del equipo, del transformador, del motor, digamos, del alimentador, o de cualquier otro equipo, ¿no? Aquí entran el Big Data, que son grandes cantidades de datos para poder tomar decisiones. El Machine Learning, las computadoras aprenden, ¿no? Con el Machine Learning. Y la inteligencia artificial, capaces de procesar millones de variables y emitir diagnósticos en tiempo récord, ¿no? Entonces, esto se requiere mucho, el tema digamos, de los datas para poder entrar a esta esencia del mantenimiento 4.0. El IoT de las cosas, que es el Internet de las cosas, el IoT, Internet Industrial de las cosas. La información fluye entre las máquinas, los operarios y responsables en tiempo real, desde una tableta, celular o panel de control. Ahí entra a tallar el Internet Industrial de las cosas, los edificios inteligentes, ahora con el tema de los celulares, de las tablets. O sea, todo tiene que estar interoperabilidad con todo. Digamos, el hombre, la máquina, todo en tiempo real. Y eso lo hace el IoT, de una tableta, de un celular, de un panel de control. Ellos reciben la información, porque si no hay IoT, no hay cómo recibir la información. ¿Cómo llega la información procesada? No va a haber una información procesada. Se tiene que completar estos tres para que haya una esencia de mantenimiento. Acuérdense siempre, el monitoreo de las condiciones, los grandes datos digamos, de los preventivos o predictivos que tenga el equipo, ¿no? Para que pueda aplicar el Machine Learning. El IoT de las cosas, el Internet de las cosas, que es una información que fluye en las máquinas, los operarios, que fluye directamente entre una y otra, porque si no hay un fluidez, se va a quedar, se va a estancar. El IoT tiene que entrar a tallar para poder tener la interoperabilidad digamos, entre máquina, el operario, en tiempo real, desde un punto a otro punto, ¿no? A través de los paneles de control, para tomar una acción correcta e intervenir en el proceso o el equipo sin perder ni un minuto. Eso es lo que hace el IoT. O sea, lo que hace es tomar la acción correcta, interviene en el proceso o el equipo sin perder ni un minuto. Entonces,
Todos esos tienen que entender que esa es la esencia del mantenimiento, ¿no? Eso se va a basar en tres cosas. Es tres puntos, tres análisis, que es muy importante que lo tengan en la empresa. En cualquier organización que ustedes quieren adoptar el mantenimiento 4.0, tienen que adaptarse esos tres puntos. El componente es clave del mantenimiento 4.0, la inteligencia artificial, la aplicación, los análisis predictivos, ¿no? Como ya lo hemos indicado, ¿no? Eh, Siempre tenemos que tener el tema del predictivo a través de la evaluación de los parámetros, del equipamiento que vamos a dar el equipo, cómo lo vamos a, cómo vamos a predecir, digamos, este mantenimiento. Vamos a verificar los parámetros, las mediciones que han salido, de repente humedad, de temperatura, de corriente, ¿no? Estos equipos de vibraciones, ¿no? Tiene que tener mucho el tema de estos análisis predictivos, porque tenemos que evaluar las desviaciones que tiene. Muy importante, acá entra a tallar también el tema de calidad, porque también aplicas a la norma. Hay que estar de acuerdo con las normas, con el manual del fabricante. Con ello, vas a identificar los patrones de falla antes de que ocurra. Claro, porque si un equipo se comporta durante todo el ciclo de vida del activo, se comporta dentro de los patrones, dentro de los parámetros que han sido, y no solamente de los parámetros, sino también del tema ambiental, y se ha seguido los patrones de acuerdo a norma, porque entra el tema de calidad, de acuerdo a norma, de acuerdo a digamos, al manual del fabricante. Entonces hemos seguido muy bien y hemos hecho trabajar en la operatividad, porque un equipo también tiene que hacerlo de acuerdo a trabajar dentro de los parámetros, porque no lo puedes forzar. Entonces, para ello existen los patrones, los parámetros, y en base a ello tenemos que identificar si va a fallar o no, los patrones de falla antes de que ocurran. Eso lo detecta. Salimos del margen de desviación, vamos a evaluar en qué momento falla el equipo, ¿no? El procesamiento de datos masivos, claro, nosotros tenemos que tener, como les vuelvo a indicar, no hay data, no hay mantenimiento 4.0, así de fácil, no hay IA, no hay, porque no tenemos qué procesar, qué extraer como información clave. Y para ello tenemos que colocar sensores, sistemas, tenemos que sensorizar todo el equipamiento. Si hay un transformador, tengo que sensorizar el transformador. Un motor, tengo que sensorizarlo. Tengo que tengo que procesar mis datos, porque tengo que tener un historial. Y esto, si tengo que llegar a las épocas de los 60, 50, pues todo se escribía a mano. Y ahora ya no, estos historiales es un big data, es un tema a través, digamos, de patrones que tenemos que guardar en el historial, digamos, computarizado, ¿no? Para poder extraer toda la información. Este es ya TI, tecnología de la información, todo tiene que ser por TI, clave de sensores y sistemas, ¿no? Los algoritmos de aprendizaje automático, tenemos que aplicar esta inteligencia artificial a través de algoritmos. Y estos algoritmos, ¿quién nos da? El Machine Learning. El Machine Learning son aprendizajes, ¿no? El aprendizaje automático. El Deep Learning es aprendizaje muy, muy avanzado, ¿no? Automático avanzado. Pero todo ello se tiene que adecuar al algoritmo para mejorar continuamente los modelos predictivos, lo que vamos a analizar. Este es un modelo predictivo, lo que vamos a predecir, la falla en un momento. Los beneficios, identificación precisa de los problemas potenciales que podamos tener. Vamos a precisar exactamente en qué momento va a fallar el equipo. Reducción de los costos, como le indicaba, siempre va a haber reducción. Estos beneficios nos van a traer mucho reducción de los costos. Porque si no vamos a predecir la falla en un equipo, nos va a agarrar bastante el OPEX, los costos operativos, ¿no? De repente también el CAPEX, porque ya no vamos a hacer una buena inversión de repente de comprar o de cambiar un motor nuevo, o de cambiar digamos, un sistema de válvulas, o de repente
de repente un tema de transformador. Entonces, todo ello, o un interruptor, un seccionador, una celda. Entonces, todo ello tenemos que enfocarnos a que ello nos va a traer como un beneficio reducir los costos, nos va a predecir el momento. Y los tiempos de inactividad, claro, porque con ello vamos a ganar. Acá el tiempo, acá digamos, el factor común determinable en el, digamos, en el indicador, porque va a tener impacto sobre el indicador, y este indicador, como ya lo hemos visto anteriormente, sobre el indicador de qué, tiempo medio de reparación, entonces, y el tiempo medio entre fallas, o sea, qué tiempo se ha durado, qué tiempo, el tiempo medio entre fallas, el tiempo de inactividad, lo vamos a reducir esos tiempos. Entonces, prácticamente no se va a dar si actuamos en función a identificar el problema rápidamente. Optimización de los recursos de mantenimiento, claro que sí. El IoT, que es el Internet de las cosas, ¿no? La aplicación. Aquí, los sensores inteligentes, integrados en equipos para monitorear variables claves como la temperatura, vibración, precisión, ¿no? Y consumo energético, comunicación en tiempo real entre las máquinas y sistemas a través de redes conectadas, ¿no? Los beneficios, monitorización remota de activos, que es muy importante, porque a través del Internet de las cosas, nosotros vamos a tener una monitorización, es un beneficio importante. Vamos a monitorizar en tiempo remoto todos los activos, todo el equipamiento, la generación de alertas automáticas. No va a dar unas alertas porque vamos a configurarlas. Vamos a configurar las alertas automáticas. Y esto nos da el IoT de las cosas. El Internet de las cosas nos da mucho este tema, la generación de la alerta automática en caso de anomalías. Mejora la toma de decisiones mediante datos en tiempo real. Claro, por supuesto, vamos a tener mucho el tema de las mejoras de las decisiones mediante datos en tiempo real, ¿no? Y con ello vamos a salir muy beneficiados para el tema de, digamos, de estos componentes claves, ¿no? Que son para la, digamos, para todo el ciclo de vida del activo, ¿no? La automatización, en qué nos da una aplicación? En la implementación de sistemas automáticos para realizar tareas de mantenimiento, rutinarias o complejas. No, de todo tiene que estar automatizado, ¿no? Uso de robots para la inspección, lubricación y reparación de equipos, ¿no? Tenemos que, digamos, por decir, utilizar equipamientos robotizados, ¿no? Que se encarguen de hacer pues la inspección, la lubricación, en minas hay bastantes equipamientos robóticos, ¿no? Equipos robóticos que se encargan de hacer la inspección, lubricación al tema de los, digamos, en este caso, de la maquinaria pesada, de las grandes maquinarias pesadas, hay equipos que se encargan de hacer ese tipo de lubricación, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar la automatización y por ende la reparación de los equipos, ¿no? Sistemas de control automático que ajustan parámetros operativos para evitar condiciones de falla. También a través de la automatización podemos ajustar estos parámetros, porque si nosotros todo está automatizado, va a tener un panel de control. Y nosotros con el panel vamos a ajustar los parámetros operativos. Y con eso vamos a desviar, porque puede ser que conduzcamos a la falla, ¿no? Los beneficios, eliminación de tareas manuales repetitivas, claro está, ¿no? Mayor precisión y rapidez en las actividades de mantenimiento. Tenemos un mantenimiento preciso, ¿no? Porque a través del, digamos, del equipamiento robotizado podemos hacer inspección, lubricación, las reparaciones, porque a través de los sistemas automáticos vamos a tener los mantenimientos muy rutinarios y complejos eh, que tenemos que realizar, ¿no? Entonces, todo ello va a mejorar la seguridad al reducir la intervención humana en entornos peligrosos, ¿correcto? Porque la automatización al final, si nosotros, ¿por qué reducimos la seguridad o la intervención humana? Ustedes nos preguntarán, estimado profesor, ¿no? Yo le doy un ejemplo, ¿no? Se va un alimentador, ¿no? Por la sierra del Perú, ¿no? De repente se va
Y si nosotros en ese momento no tenemos automatización o sensores que de alguna manera puedan, que de alguna manera cumplan con aperturar un tramo de la línea y dejar aislado solamente a una cantidad de población y no todo, a todo el distrito, por decir así, entonces tenemos el chance o tenemos esa ventaja de que en este caso el personal técnico conjuntamente con el supervisor y de seguridad pueden ir a restablecer ese pequeño tramo que ha sido aislado a través de la automatización y de la sensorización al día siguiente y no hacerlo en horas de la madrugada, porque pueden producir algún problema de seguridad, porque puede ser que trabajando de noche, ahora si llueve, peor, se incrementa el tema de la inseguridad. Entonces, y por eso, por ese entorno que se vuelve peligroso en la noche, cuando sucede esa inoperancia de ese alimentador y que solamente a través de los sensores y de la parte de automatización podemos aperturar solamente o aislar ese tramo, aislar un pedazo de tramo, ¿no? Aperturar recloser y aislar solamente un pedazo de tramo, nos ayuda a que no toda la población sea afectada, ¿no? Si son de los 1000, pues afectará, digamos, unos 100, de repente 150, y ya no los 1000. Entonces, y eso nos da, de alguna u otra forma, un beneficio con la seguridad, porque ya la operatividad del servicio, el poco restablecimiento que se tenga que hacer en horas del día, te va a ahorrar costos, te va a ahorrar costos en el tema de las compensaciones, te va a ahorrar costos en el tema, digamos, de traslado en horas de la noche y todo ello, porque también hay un costo por OPEX, por mantenimiento, por operación, y esos costos por operación horas de la noche también incrementan. Entonces, todo ello te reduce la seguridad, te reduce los costos en entornos peligrosos. Y ahí estamos un poco enfocándonos al tarea de lo que hace la automatización, que lo que hace la inteligencia artificial, lo que hace todo ese monitoreo continuo. Y así podemos llegar a ser más confiable la red, más confiable el equipo, ¿no? Los beneficios del mantenimiento 4.0. ¿Por qué tenemos estos grandes beneficios, no? La predicción y prevención de las fallas, ¿no? Se anticipan fallas antes de que ocurran, claro, por eso. Por eso es el gran beneficio de este mantenimiento 4.0 a través digamos, de la inteligencia artificial, del IoT, de la automatización, de los grandes volúmenes de data. Se anticipan fallas antes de que ocurran, lo que reduce significativamente los tiempos muertos no programados. También, porque si yo me anticipo una falla de un transformador, me anticipo una falla de un motor, obviamente que voy a recuperar tiempos muertos, ¿no? Y por ende voy a reducir costos. Y de alguna otra forma, los tiempos muertos, eh, que de alguna manera, si fallara, también se puedan dar, ¿no? Eso también lo evito, ¿no? Entonces, para ellos siempre existe la predicción y prevención en este mantenimiento 4.0, ¿no? La reducción de costos operativos, lo que siempre estamos hablando, evita las reparaciones costosas, claro, porque si un transformador, imagínense, transformador de potencia que está en un patio de llaves, eh, eh, de alguna manera prevenimos de la falla en cualquier momento que se pueda dar, lo prevenimos, y hacemos un mantenimiento para un predictivo de repente y mejorar sus temas de parámetros, el tema de la humedad, de repente, ¿no? O el tema digamos, de los parámetros de temperatura y todo ello, vemos que sus parámetros están normales o le damos, digamos, un mantenimiento preventivo y de repente podamos hacer una ventana de mantenimiento, ¿no? Que sería menos costosa, ¿no? A que si fallara el equipo, imagínense, si logra fallar ese equipo, ahí sí que incrementa definitivamente. Yo prefiero hacer una ventana de mantenimiento, ¿no? Para hacer digamos, un tema
de evitar esa falla, ¿no? De repente hay un parámetro que se requiere a un ajuste en ese momento, a un motor, a un transformador, a un equipo que requiere un parámetro que se requiere un ajuste. Si no le doy un ajuste, va de alguna manera a tener un problema de falla. Entonces, y eso va a ser para mí más costoso. Si yo doy una ventana de mantenimiento y hago y realizo o corrijo eso, los costos me van a ser menos, ¿no? A que falle el equipo. Porque una vez que falle, el problema puede ser muy costoso, hasta poder llegar a cambiar el equipo, todo el equipo. Y eso ya no es un OPEX, eso se convierte en un CAPEX, porque ya es una inversión de todo el equipo. ¿No? Ya no estamos hablando de una reparación, sino estamos hablando de cambio de un equipo por otro. Entonces, tengamos muy en cuenta eso, los costos. Y lo que te indica siempre las organizaciones, siempre van en el punto de vista, acuérdense, cuando hemos visto el OEE, siempre la gestión de las organizaciones te van a contratar porque tienes que anticipar las fallas, tienes que tener buenos mantenimientos, tienes que mantener la confiabilidad del equipo, tienes que reducir los costos, porque los costos afectan a la utilidad de la organización, afectan al tema del EVITA, afectan al tema, digamos, de la utilidad al final del año. Entonces siempre vamos a estar, y afectan a las ventas. Si es que si es una organización que se dedica a las ventas, también te va a afectar, porque afectan los procesos. Entiendan, eso de ahí es muy importante que ustedes como parte operativa, mantenimiento, siempre tienen que tener en cuenta eso, prevenir la falla, los costos operativos, la mayor disponibilidad de los equipos que garantizan la máquina que estén siempre operativas, maximizando la productividad, la toma de decisiones basada en datos, facilita la gestión estratégica mediante el dashboard, que es muy importante, toda la base de datos. Al final puedes tener tú un entregable con la IA, con el mantenimiento 4.0 de un dashboard que te permita verificar en tiempo real lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, sobre el equipo, es los dashboards, un buen soporte, ¿no? De data, ¿no? De informe, ¿no? Y todo automatizado. La sostenibilidad, todos tenemos que estar inmersos en el tema ambiental, sostenible, y todo, ahora organizaciones, todos están con la sostenibilidad, optimiza el uso de la energía, obviamente, reduce el tiempo, los recursos, alineándose con las prácticas de responsabilidad ambiental, ¿no? Son beneficios muy importantes del mantenimiento 4.0, los retos del mantenimiento 4.0, ¿qué es? La infraestructura tecnológica. Siempre tenemos estos retos con el mantenimiento que se da, básicamente, ¿no? Sobre estos retos que se tengan que dar al equipo, la infraestructura tecnológica requiere inversiones iniciales significativas en sensores, sistemas y redes del IoT. Claro, claro que sí. Si nosotros vamos a hacer que nuestra organización, nuestra planta, nuestros procesos, en la parte minera, en la parte petróleo y gas, plantas petrolíferas, una planta de hielo también frigorífica, o planta industrial, o planta eléctrica, o una hidroeléctrica, si requiere de una tecnología de punta, un mantenimiento 4.0, tenemos que invertir, tenemos que tener para los sensores, para los sistemas, para las redes. O sea, todo tenemos que estar muy de la mano con esta innovación, porque el equipo ahora ya viene con IA, los equipos van a venir siempre con innovación. Si una planta industrial, señores, estimados colegas, no innova en sus procesos, se va a quedar en el tiempo. Eso tiene que tenerlo muy claro, porque los equipos ahora, todo lo que viene de Europa, los equipos no se fabrican acá en Sudamérica generalmente, poco, de repente por ahí Brasil, ¿no? Pero todo el equipamiento, los motores, todo el tema de transformación, de eso vienen de Europa, de Estados Unidos. Entonces, tengamos muy en cuenta ello y que estos países que son potencia mundial, que generalmente tienen, digamos, los equipamientos mayores, y de ahí vienen, pues ellos van a venir con la IA intercorporada. Entonces tenemos que innovar. Toda planta tiene que tener el proceso innovado. Entonces, para que puedan de alguna manera tener esa compatibilidad
y esa adecuación de los equipos, ¿no? Entonces, muy en cuenta ello, hagan eso, hagan ese reto dentro de la organización para poder de alguna u otra forma tener esa iniciativa y poder tener la automatización, el IoT, la conectividad, la interoperabilidad, el tema de la IA y todo ello, ¿no? Entonces, en la ciberseguridad, ahora siempre con el tema de los software que están implantándose en las organizaciones, va a haber el tema ahora de la ciberseguridad muy a fondo, ¿no? Porque la conectividad de los equipos introduce vulnerabilidades, claro que sí, que deben gestionarse con protocolos robustos. La ciberseguridad se tiene que estar, ahora con el tiempo va a ser la ciberseguridad, con el tiempo, señores, va a tener un rol muy importante dentro de todo el tema de los sectores, porque con ello vamos a ver y evitar las vulnerabilidades que se puedan dar dentro de los equipos, de los softwares. Formación y habilidades, necesita personal capacitado en tecnologías digitales, claro que sí, el personal tiene que estar habilitado, tiene que estar capacitado, tiene que ser de la carrera, tiene que estar, que tenga el expertise, que tenga la experiencia, ¿no? Que conozca la tecnología, que se haya empapado con los software, que siquiera tenga alguna inducción respecto a ello, y eso lo hace también la organización, ¿no? Que tenga empapado con el tema de tecnologías digitales, análisis de datos, gestión avanzada. La gestión del cambio implica el cambio cultural de las organizaciones, que deben adaptarse al uso de herramientas digitales, lo que le indico. Ustedes están ahí como el tema de la operación y el mantenimiento, como planner, como supervisores, como gerentes de línea en la parte de mantenimiento, operaciones. Ustedes son los gestores del cambio. Ustedes son los que, de alguna manera, van a implantar esta nueva requerimiento del mantenimiento 4.0 a través de la IA en la organización, porque vamos a utilizar ya herramientas digitales y automatizadas, ¿no? El futuro del mantenimiento 4.0, el mantenimiento continuará siempre, siempre, todo el tiempo, pero eso evolucionará con las tecnologías emergentes, lo que le indicaba, ¿no? Todos los equipamientos van a venir ahora ya con el tema de incorporación de la IA, van a tener otras cosas que poco a poco la organización va a tener que innovar. Gemelos digitales, eh, el Digital Twins, ¿no? Que son modelos virtuales que replican equipos físicos para simular su comportamiento y predecir problemas, ¿no? Ya muchos están adaptando ahora con gemelos digitales, ¿no? Eh, Tenemos el 5G, red de alta velocidad, para mejorar la conectividad y el dispositivo del IoT, del Internet de las Cosas. Siempre ahora va a haber el tema, con qué voy a conectar mi dispositivo, ¿no? A través del IoT, para mejorar la alta velocidad, el 5G, ¿no? El Edge Computing, que es el procesamiento de datos, ¿no? Directamente en los dispositivos, reduciendo la latencia. Realidad aumentada, que ahora se está viendo también con el soporte visual para los técnicos en tiempo real, mejorando las intervenciones en campo, ¿no? Ahora muchos trabajan también con la realidad aumentada, ¿no? ¿Qué es el Machine Learning, no? Aquí, básicamente, la ciencia de datos, ¿no? Que estudia todo el tema de la experiencia del negocio, la estadística aplicada, la matemática, ingeniería informática, el proceso de datos. Toda esta ciencia de datos es el Machine Learning, ¿no? ¿No? Digamos, la inteligencia artificial, y esto digamos, va para la inteligencia artificial, programas con la habilidad de aprender y razonar como humanos, el Machine Learning, que son herramientas, ¿no? Algoritmos con la habilidad de aprender sin necesidad de ser explícitamente programados, y el Deep Learner, que son redes neuronales que se adaptan y entrenan utilizando grandes volúmenes de datos, ¿no? Datos estructurados y no estructurados. Los métodos de aprendizaje del Machine Learning, ¿no? Que son los árboles de decisión, que están los random forests y las redes neuronales, ¿no? Se pueden hacer por estos tres métodos de aprendizaje, ¿no? Siempre está para que, de alguna manera, escojan dentro de ello cuál se va a aplicar, ¿no? Dentro de la evaluación y la predicción para el equipo, predecir la falla del equipo, ¿no? Los árboles de decisión, que es un árbol de decisión, es un algoritmo de aprendizaje supervisado no paramétrico que se utiliza tanto para tareas de clasificación como de regresión. Tiene una estructura jerárquica de árbol que consta de un nodo, ramas y nodos internos y nodos de hoja, ¿no? Este es el árbol de decisión. El random forest, que es se basa en la construcción de múltiples árboles
de decisión en paralelo, donde cada árbol es entrenado como una muestra aleatoria, conjunto de datos original y utilizando su conjunto aleatorio de las características. Y las redes neuronales, que son capas ocultas, capas de entrada y capas salidas, y que están formadas a partir de conjunto de nodos que simulan las neuronas, ¿no? De forma artificial y que están conectados entre sí. Estos son los métodos del, digamos, que se va a realizar, que el algoritmo realiza, ¿no? Digamos, a través del Machine Learning y que puede utilizar cualquiera de estos tres tipos de aprendizaje, ¿no? Porque va a realizar, el algoritmo va a realizar, a través de la data, va a realizar, digamos, un método. Va a realizar cualquiera de estos métodos para que al final saque su entregable final, ¿no? Los tipos de aprendizaje Machine Learning, el aprendizaje supervisado, clasificación y regresión, y el aprendizaje no supervisado, que son análisis del clúster y reducción de dimensionalidad, ¿no? ¿Qué es y, no, qué es y qué no es ciencia de datos, ¿no? La ciencia de datos, ¿qué no es? ¿Qué no es ciencia de datos? Automatizar procesos o reportes, hacer cálculos determinísticos de Python o R, realizar gráficos avanzados usando Python o R, tratar grandes bases de datos, elaborar reportes descriptivos y dashboard sin generar valor predictivo, hacer análisis estadístico correlacional entre variables, ¿no? Y qué es ciencia de datos, combinar estadística, matemáticas, programación, conocimiento en negocio, interpretación de resultados, es ciencia de datos, realizar recolección, limpieza, análisis, modelación, interpretación de datos. Siempre tenemos que hacer realizar, recolectar, limpiar, analizar, toda esta interpretación de datos. O sea, tenemos que llevar ese proceso, ¿no? Extraer conocimientos, patrones y predicciones para la toma de decisiones, utilizar conocimientos, patrones, pero utilizar aprendizaje automático y minería de datos, estadística de datos y visualización para aprender datos complejos, aplicar métodos reproducibles, rigurosos para validar resultados, ejemplo, la validación cruzada métrica. Todo ello son, digamos, el tema de la ciencia de datos, ¿no? Aplicación de la IA en la introducción, digamos, Big Data o análisis de datos o grandes datos trae beneficios para la empresa y el cliente, ¿no? Mayor estabilidad y confiabilidad, claro. Trae mucha estabilidad, digamos, este análisis de datos, estos grandes datos, ¿no? Y trae confiabilidad en la red, en el sistema, ¿no? Si se trata, pues, en este caso, digamos, de un sistema eléctrico, digamos, va a traer bastante confiabilidad al sistema, ¿no? A través de las energías renovables, de los usuarios, de los Smart Meter Sensor, que son, digamos, los medidores inteligentes sensoriales, ¿no? Eh, a través de las condiciones, bueno, las datas, dentro de los edificios o los facilities, el monitoreo que se da, ¿no? El precio de la energía, a través de los grandes tomas de datos, también se ven el tema, digamos, la parte también se puede estar enfocado en los vehículos, ¿no? Eh, Todo esto conforma todo el tema de la ciencia de data, ¿no? Por decir así, en un tema de ejemplo en la parte de energía, ¿no? Inclusión de nuevas tecnologías y mayor eficiencia energética. Los datos generados brindan conocimiento que genera más valor y ganancia, ¿no? Toda aplicación de Big Data, toda aplicación de los grandes datos de volúmenes, involucra técnica de análisis de data, ¿no? Porque vamos a tener que analizar todo ello. Los grandes volúmenes de data vamos a analizarlos, pero no toda la aplicación de data o no toda la aplicación del análisis de data necesariamente implica una aplicación de Big Data, o sea, una aplicación de grandes volúmenes. Entonces, todo ello tenemos que tener muy en cuenta. Acá, por ejemplo, el Big Data, que son los grandes volúmenes de información, que son grandes volúmenes de información, que son, digamos, una estructura o, o no estructura de diferentes fuentes, ¿no? La ciencia y data, que son teorías, herramientas, tecnologías para extraer conocimiento valioso. Y el análisis de data, que es básicamente automatizar la extracción del valor y los patrones significativos de los datos, ¿no? Que también es
un tema para ver el tema de automatización, ¿no? Y la extracción de los patrones. En este caso, la aplicación de la IA, en el primer caso, tenemos la evaluación del caso. En la etapa de la evaluación del caso empresarial es necesario crear, evaluar y aprobar un caso empresarial antes de proceder con las tareas reales y prácticas del análisis, ¿no? Queremos aplicar una IA, ¿no? Dentro de una organización y tenemos que evaluar dónde lo vamos a aplicar, ¿no? El caso, ¿no? En este caso, si es algo que podemos evaluar y probar como tema empresarial, tenemos que verificar todo el tema de las tareas, la práctica y el análisis, ¿no? Luego, después de ello, tenemos la identificación de los datos, que básicamente está orientada a identificar los datasets necesarios para el proyecto de análisis, así como la fuente de los mismos, ¿no? Luego, la adquisición de filtrado y filtrado de datos, aquí en esta sección se recopilan, o en esta sección se recopilan los datos de todas las fuentes de datos identificadas en la etapa anterior. Luego los datos son sometidos al filtrado, que es el filtering automático de datos corruptos o datos sin valor para objetivos del análisis, ¿no? Luego pasa a la sesión 4, que básicamente extrae los datos, está orientado a extraer distintos datos y a convertirlos en un formato que la solución subyacente, que es Big Data, pueda usar para los análisis de data, ¿no? Y luego pasa a un tema de validación y depuración de datos, que valida y depura datos, ¿no? Aquí, en esta etapa de validación y limpieza, que es el cleansing de datos, está orientada a establecer normas de validación a menudo complejas y eliminar cualquier dato inválido conocido, ¿no? Luego, posteriormente, a la sesión C ya entra a tallar la agregación y representación de datos, que está orientada a la integración de múltiples datasets para llegar a una vista unificada. Puede ser complicado completar esta etapa debido a diferencias entre la estructura de datos, la semántica, ¿no? Y que básicamente el enfoque en la estructura de datos está dado por un formato de datos que puede ser el mismo, el modelo de datos puede ser diferente. No, la semántica, un valor etiquetado de forma diferente en dos datasets diferentes puede significar lo mismo, por ejemplo, subname o last name apellido, ¿no? Entonces, aquí dentro está indicando pues que esta estructura de datos a través, porque se tiene que dar un formato de datos, ¿no? Se tiene que llenar, no solamente tenemos que tener los datos, siempre decimos, pues vamos a tener toda esa recopilación de datos, lo tenemos aquí en los software, en los sensores, digamos el SCADA, lo sacamos de diferentes tipos de software o sensores que tengamos, la data, digamos, eh, como historial, pero no lo tenemos orientada o no lo tenemos en formato, ¿no? Y tenemos que estructurar eso, tenemos que estructurarlo muy bien, para que pueda identificar la IA al final. La IA tiene que identificarlo muy bien y nosotros tenemos que estructurar bien los datos, ¿no? El formato del dato que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos armar el formato, el modelo? ¿Qué podemos escribir dentro del formato? ¿Qué es lo que queremos? Porque eso es lo que al final nos va a dar el entregable, ¿no? Si colocamos mal esos datos, ¿no? Dentro del formato, porque tenemos que armar un formato, ¿no? Y sacar toda la información y pasar la información que tengamos en los sensores, digamos, en la escala, digamos, en el tema del equipo mismo, porque también lo podemos sacar del mismo equipo. Entonces, todo eso tenemos que llevarlo a un formato y esto tiene que ser igual. O sea, no tenemos que confundir, ¿no? Entonces tenemos que saber qué es lo que vamos a eh, tener como repositorio dentro del historial a través del formato, ¿no? Los análisis de datos, luego posteriormente tenemos que hacer el análisis de estos datos que está orientada a realizar la tarea real del análisis, el cual normalmente involucra uno o más tipos de analíticas, ¿no? La estadística, el data mining, ¿no? Que también tienen bastantes empresas, organizaciones tienen el data mining, ¿no? La estadística, visualización de datos, una vez que
pase de las 7 a la sesión 8, que es ya la visualización de datos. La etapa de visualización de datos está orientada a utilizar técnicas y herramientas de visualización de datos para comunicar gráficamente los resultados del análisis de forma que los usuarios del negocio puedan interpretarlo efectivamente, ¿no? Y la última etapa, que es la utilización de los resultados de análisis, esta etapa está orientada al uso de resultados del análisis para determinar cómo y cuándo se pueden aprovechar los datos procesados de análisis. Los modelos pueden ser usados para mejorar la lógica del proceso empresarial y la lógica del sistema, digamos, de aplicaciones, ¿no? Aquí, básicamente, una aplicación de la IA en sistemas eléctricos del proyecto PEDIAR en Distriluz, ¿no? Por ejemplo, acá en el mapa de estrategia tenemos como primer módulo la factibilidad del marco de gobierno de desarrollo del piloto PETIAR, luego pasaba a la arquitectura empresarial de generación del conocimiento. Sigue una estructura, ¿no? Un proceso, ¿no? Porque esto es un mapa de estrategia, ¿no? Para al final aplicar la IA, ¿no? En un proyecto, ¿no? Gobierno de datos, porque acá ya la fuente de datos, acá tenemos que de alguna manera recopilar todo el tema de los datos, la analítica de datos y la gestión del conocimiento. Luego, al final queda bueno, el producto 5, que es el producto mínimo viable, predictibilidad de los consumos, para posteriormente tener, digamos, dos, dos formas, ¿no? Exportar el registro de los archivos, fuentes de los medidores AMI, en este caso medidores de sistemas de medición que son inteligentes, ¿no? En formato Excel, obtener los datos externos climatológicos, ¿no? Esto es el crecimiento poblacional, todo ello es externo, ¿ya? Y 6, tenemos como engranaje de homologación del proyecto, la arquitectura empresarial y generación del conocimiento, el gobierno de datos, el análisis de datos y gestión del conocimiento, que aquí puede ser para las empresas del corporativo, que es ENSA, Indranina y NOSA. Aquí tenemos la arquitectura y capacidad de generación. Luego después esto sale un tema que es el MDM, el SCADA, cómo se hace, cómo se captura estos datos a través de estos software. Esta empresa, como son Idanina, ENSA y NOSA, tiene estos software, SAP, SAP HANA, ¿no? ERP, tienen el NGC, también tienen el SCADA, donde todos recopilan, digamos, de la información, el historial, el MDM, o externos que también tienen como parte para poder, si se quiere, exportar todos los registros, ¿no? Digamos a un formato al final, ¿no? Plataforma, que ya como la 8 corporativo de generación de conocimiento, como un BI corporativo, que sería el entregable, y dentro de ellos se despliega un modelo de predictivos, donde está la predictibilidad de fallas, donde está la causalidad de fallas y el consumo de energía, ¿no? Que es digamos, como elemento final, ¿no? Que se tiene dentro del, digamos, de este sistema, ¿no? Que se ha aplicado en parte de un proyecto PETIAR, ¿no? De Trilur, ¿no? Acá, por ejemplo, el modelo conceptual de la predictibilidad de consumo, que básicamente es digamos, digamos, aplicados también a este proyecto. Aquí tenemos el mercado regulado, que puede ser en baja, en media, mercado libre en media y alta, el alumbrado público, la infraestructura de distribución, que son las subestaciones de potencia, la distribución, los alimentadores de media tensión, y todo ello se configuran en las tarifas de mercado, lectura de potencia, lectura de consumo, todos ellos dentro del sistema de distribución, y también tienen factores de varianza, que son los factores ambientales, factores económicos, ¿no? Que también es parte de, digamos, de sacar esa data, ese historial, ¿no? Como la temperatura, el crecimiento poblacional, o la tasa de inflación, ¿no? O el crecimiento económico, que todo ello es parte de, digamos, de la data externa, ¿no? Y también acá la recolección de necesidad de potencia y energía, ¿no? Que tenemos que ver cuál es la infraestructura de distribución, cuál es la potencia y la energía en la parte del alumbrado público, en la parte de mercado libre, en la parte del largo plazo. Y luego, posteriormente, también el tema de los generadores, ¿no? Comprar a largo plazo, comprar a corto plazo. Y en el caso de modelo conceptual de predictibilidad de fallas, aquí evalúa también las subestaciones, alimentadores, la red de distribución y transmisión,
¿no? ¿A través de qué? De los sensores, ¿no? Siempre por eso le decía, todo el equipo que quieres evaluar para aplicar la IA, en este caso de un sistema eléctrico, tiene que tener la sensorización. Tiene que llevar sensores de voltaje, de corriente, de frecuencia, de potencia carga, sensores de DGA, de humedad de aceite, de temperatura, los decibeles de vibración. Todo esto tiene que estar sensorizado para que puedas tener recolección de los PCA, de los umbrales de operación, que te va a indicar si estás dentro o fuera de los parámetros, ¿no? El concentrador de datos, ¿no? Y acá tienes que tener cómo está la temperatura, las humedades, los análisis de, digamos, estos cromatográficos, los factores ambientales, ¿no? Que son temperaturas, otros factores, las precipitaciones, que también incluye como factor externo, ¿no? Entonces, aquí podemos sacar la comprensión de la relación de la eficiencia y la condición operativa de los activos, el análisis cromatográfico, las temperaturas, la humedad, la potencia, otros factores, dentro, digamos, de un transformador de potencia, ¿sí, no? Entonces, todo ello pasa hacia el tono de desgaste o acelerado, ¿no? El impacto de la pérdida de la eficiencia, ¿no? Acá yo puedo verificar a través de que si este transformador de potencia, ¿no? Este equipamiento va a fallar, ¿no? ¿Y cómo, si va a fallar a través de qué? De la cargabilidad de los equipos. Si aumenta la cargabilidad, la demanda, digamos, eh, la población de la demanda, y esto hace que el transformador empieza a coparse todo, por decirlo, ¿no? Y llegar al 100%, ¿no? Entonces lo estamos cargando el transformador de equipo. Entonces, por ende, vamos a tener un problema, que en cualquier momento pueda fallar internamente este transformador, porque lo estamos cargando, lo estamos sobrecargando. Entonces, también tenemos que ver el impacto en las pérdidas, digamos, en los componentes, la zona de desgaste, ¿no? Y también tenemos que ver la condición de operatividad. Este es de la cargabilidad de los equipos y este es de la operatividad. De la operatividad hay que ver el impacto en las pérdidas de eficiencia, reducir el tiempo de vida de los activos, la predicción de la falla de activos críticos hasta darse a la falla. Entonces, todo esto tenemos que ir viendo las condiciones de operatividad y la cargabilidad de los equipos, ¿no? Para este tema de este proyecto, digamos, en un sistema eléctrico para estos equipos, ¿no? Alimentadores, ¿no? Tanto en baja como en media, las redes en mismo, ¿no? Tanto en baja como en medio, o en transmisión y distribución, las subestaciones que comprenden los interruptores, los transformadores, los seccionadores, todo ello, ¿no? Entonces, aquí modelo conceptual de causalidad de falla, igual también, ¿no? Entonces, a través de la sensorización, las causalidades de fallas, ¿no? El MDM, estos son los sensores, y acá también la frecuencia de falla, la duración de falla, que también tenemos que ver como tema de causalidad, ¿no? De qué tipo de falla, ¿no? A través, y esto nos puede dar el centro de control de operaciones, ¿no? De mantenimiento, a través del SCADA, el NGC, el SAM. Todo esta interoperabilidad tiene que estar, digamos, integrados, ¿no? Estos tres factores de software, para que te dé en algún caso una frecuencia de falla, una duración de fallas, que te dé fallas sencillas, fallas complejas, fallas frecuentes, fallas mensuales, ¿no? Y a través de ello hacemos un estudio mediante herramienta de clasificación avanzada, ¿no? Identificación de patrones asociados a los datos de desempeño y condiciones de operación, el entrenamiento asistido por reconocimiento de responsabilidades internas y externas, que puede ser a través de invasión de líneas, ¿no? Ya fallas frecuentes, puede ser invasión de líneas, filtraciones de humedad, fatiga de fusibles, corte de transmisión, sobrecarga de equipos, cortocircuito, todos son fallas. Entonces tenemos que evaluar todo este tipo de fallas en función a lo que te dé la operación y el mantenimiento a través de estos sistemas, ¿no? Y así vamos a poder verificar el tema de tipo de causalidad, ¿no? El gemelo digital, ahora es una herramienta virtual, es una réplica, un gemelo, ¿no? Digital es una réplica virtual de un objeto o sistema físico. Se utiliza para monitorizar, analizar y predecir su funcionamiento y comportamiento. Mucho, muy importante. Ahora utilizan bastante el tema del gemelo digital en las organizaciones, en las empresas, ¿no? Y para ello utiliza siempre el tema del monitoreo, analiza, predice el funcionamiento y comportamiento. Para ello se recopilan datos también. Todo es
gemelo digital, inteligencia artificial, recopilan datos en tiempo real mediante sensores y tecnología de Big Data. Lo que acabamos de repasar, ¿no? Siempre tiene que haber sensores, sensorización. ¿Qué más tiene que haber? Big Data. ¿Qué tiene que haber? Automatización. ¿Qué tiene que haber? IoT. Todo, ¿no? En tiempo real, porque si no, no vas a recopilar los datos en tiempo real. Los gemelos digitales actúan como un puente entre el mundo físico y el digital, ¿no? A este tiene como la diferencia entre gemelo digital es que tiene como que digamos, tiene un gemelo en stand-by, ¿no? Que básicamente se conforma de dos sistemas y que a la vez pueda fallar uno y pueda actuar el otro, ¿no? Entonces, pero todo lleva el tema del monitoreo, el análisis, la predicción y el funcionamiento del comportamiento, ¿no? En función a todo, ¿no? Digamos, a las plantas industriales, a los equipos. Los principales retos para la aplicación, una nueva estrategia para el mantenimiento basada en la condición, disponibilidad y calidad de la información, claro que sí. Tiene que haber siempre una disponibilidad. Si no tenemos disponibilidad y calidad de la información, pues está de más hacer este tipo de estrategia, ¿no? Herramientas de visualización y resultados, selección del algoritmo de inteligencia artificial. Ya habíamos dicho que el algoritmo de inteligencia artificial es a través del Machine Learner, ¿no? Y el Machine Learner tiene varios métodos. Uno de ellos son las redes neuronales, ¿no? Ya lo hemos dicho, redes neuronales, ¿no? Y también tenemos el Random Forest o los árboles de decisión, que son parte de los métodos de aprendizaje del Machine Learning, ¿no? Porque a través de la inteligencia artificial se va a hacer ese tema del, digamos, de cuál es el tipo o algoritmo que se va a utilizar, ¿no? Acá, por ejemplo, se seleccionó el método de redes neuronales para la detección de anomalías debido al mejor ratio de correlación versus tiempo total, lo que quiere decir que nos ofrece mayor precisión con respecto a otros métodos, ¿no? Algunos utilizan las redes neuronales, otros utilizan digamos, ForestCat. Entonces, dependiendo del equipamiento que tenga la organización o el proveedor que te va a realizar el tema digamos, de este reto para la aplicación de la IA, ¿no? O el gemelo digital. Otro método que es el árbol de decisión, lo que acabo de indicar, el Random Forest, el Gradient Buffer Tree, el Supervector Matching. Entonces, selecciones de parámetros a analizar. Hay que analizar todos los parámetros. ¿Y quién nos va a dar esos parámetros? Todo lo que es el Big Data del equipo. ¿Y qué parámetros? Los parámetros que nos da a través de los mantenimientos predictivos o preventivos, ¿no? Sobre todo los predictivos, ¿no? El parámetro de analizar fue la temperatura, el rodamiento del tren, ¿no? Puede ser, en un ejemplo, ¿no? Vamos a analizar el parámetro de analizar la temperatura de rodamiento, temperatura del transformador, ¿no? Los casos prácticos de la IA aplicados al mantenimiento, ¿no? Caso de éxito de Uruguay, por ejemplo, ¿no? La calidad de facturación, este es un tema de, digamos, de la parte de energía, ¿no? ¿Qué tipo de, digamos, el caso de éxito salió o arrojó? ¿No? Calidad de facturación en un tema de la parte energética, ¿no? Mira, la parte de la facturación redujo del 10% al 1%, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Dentro del proceso de facturación, redujo los porcentajes, ¿no? Eh, Acciones remotas, 98% con éxito. Todas las acciones remotas que se hizo a través de la automatización, acuérdense que todo el proceso de remoto se puede utilizar a través de la automatización, servicios al cliente, asesoramiento de la tarifa o potencia óptima, para un caso en la parte de energía, ¿no? Estamos hablando del tema Uruguay, ¿no? Eficiencia operativa, un único medidor independiente de la tarifa, que también es parte de, digamos, de la eficiencia operativa, la explotación de la información, la medida, los registros, los eventos, los valores de instrumentación, también como parte de la información, la eficiencia operativa, el ahorro estimado de 220.000 horas de brigadas, ¿no? Al año, es una eficiencia operativa, redujo el tema digamos, del recurso humano, ¿no? O sea, lo hizo más operativo, la eficiencia más operativa, ¿no? La parte operativa se volvió muy, muy eficiente.
se ahorró en, digamos, 220.000 horas. Reducción de pérdidas no técnicas, de repente con este tema de los hurtos, a los medidores, a la parte de energía, se duplicó el éxito de las inspecciones, ¿no? Despliegue de medidores inteligentes, el AMI, ¿no? Infraestructura de medición inteligente, ¿no? El tema de los medidores por año fueron despliegues, hubieron bastantes instalaciones, como 300.000 medidores al año. Nuevos productos comerciales, utilizaron pues vehículos eléctricos, empezaron a salir. Los planes inteligentes se duplicaron, los clientes con tarifas horarias. También eh, esto es muy importante, ¿no? Porque a veces con el tema de la normativa, ¿no? A veces consumes en horas punta o en horas fuera de punta, a veces en horas punta, consumes demasiado, pues se le implantó mucho el tema a través de los medidores inteligentes, de repente a poder, eh, digamos, si se quiere, eh, un poco de, digamos, de ordenar, ¿no? El tema de las horas punta y horas fuera de punta, para que el cliente mejore en sus costes, ¿no? Casos prácticos de la IA aplicado al mantenimiento, las prácticas del Machine Learning en el sector eléctrico, por ejemplo, el mantenimiento predictivo. Imagina poder predecir una falla de un transformador antes de que ocurra. El Machine Learning analiza los datos históricos, ¿no? De vibración, de temperatura y carga para identificar anomalías que preceden a una falla, ¿no? Permitiendo programar mantenimiento de forma proactiva, reducir costos y evitar corte de energía, ¿correcto? A través del mantenimiento predictivo tenemos ya todos estos datos históricos. Siempre, acuérdense que para toda planta industrial, todo equipamiento, siempre tenemos que dar un enfoque muy demandado en la parte predictiva, porque ellos son los que van a analizar la parte de la vibración, la temperatura, la carga, todo a través del equipamiento. El pronóstico de la demanda y generación equilibra la oferta y la demanda de electricidad, que es crucial. También hay un equilibrio. El Machine Learning analiza patrones históricos de consumo, claro, porque indica cuáles son, cuántos históricos de consumo en el tiempo, ¿no? En el tiempo del equipo, ¿no? Lo analiza para ver dónde se consumió más la gente, dónde incrementó la potencia, la energía, ¿no? Condiciones climáticas, incluso eventos sociales para predecir la demanda con gran precisión, dónde fue la mayor demanda de energía, ¿no? ¿No? ¿En qué horarios? ¿No? ¿En qué tiempo? ¿En qué meses? ¿No? De igual forma puede pronosticar la generación de energías renovables, optimizando la integración de estas fuentes de la red, que también a través de las energías limpias, ¿no? Detección de fraudes y pérdidas no técnicas, el Machine Learner puede identificar patrones de consumo anómalos que sugieren fraudes como la manipulación de medidores. También habíamos dicho que dentro del caso de éxito en Uruguay, que también dentro de estas pérdidas no técnicas, que por ejemplo son hurtos, manipulación de medidores, fraudes, también el Machine Learning puede identificar patrones de consumo anómalos, ¿no? No, pues llegaron al medidor, pues al medidor inteligente, al medidor AMI, el medidor, ¿no? Entonces verificaron que fue manipulado, ¿no? O a través de la automatización se da cuenta, ¿no? Porque a través de los patrones, a través digamos, del IoT, que también emite alertas, puedes verificar la manipulación de estos equipos, ¿no? Y no es necesario que el personal se vaya si no lo identifican así. O conexiones ilegales, ¿no? Ayudando a las empresas a recuperar ingresos significativos. También, porque de repente no vas a mandar a un personal para que pueda evaluar, ¿no? Porque ya con el Machine Learning ya lo puede verificar, ¿no? Gestión de redes inteligentes, los Smart Grid, digamos, las redes modernas con bidireccionales y complejas. El Machine Learning optimiza el flujo de energía, gestiona la carga de manera dinámica y responde automáticamente a las fluctuaciones, creando una red más estable y eficiente, claro. Optimización de tarifas dinámicas basándose en la demanda del tiempo real. Los algoritmos de Machine Learning pueden ayudar digamos, a diseñar, a ofrecer tarifas variables que efectiven consumo de hora bajo demanda, beneficiando tanto al consumidor como al sistema, ¿no?
Aquí, por ejemplo, el caso práctico del aplicado al mantenimiento, la elaboración de modelos de mantenimiento predictivo de transformadores de potencia, ¿no? El MISAI, para Indra, ¿no? Estos son los datos de entrada, eh, en línea, pruebas de rutina, todas las que son resistencia de vanado, resistencia de aislamiento, pruebas de calentamiento, las pruebas espaciales, análisis de gases, análisis cromatográficos, historia de fallas, todo lo que es histórico, fallas de sobrecarga, fallas de humedad, cortocircuitos, sobretensiones, descargas parciales, la información del IoT, que es el Internet de las Cosas y el monitoreo. Acuérdense que acá se tiene colocado pues las cuatro, ¿no? O las tres, que es la data histórica, que tienes que tener de transformador, tienes que tener todo el preventivo de la data, tienes que tener la información del IoT monitoreo, ¿no? Las tensiones, las corrientes en tiempo real, las temperaturas de aceite, las temperaturas de ganado, alerta, falla de protección, el buco, el vacúmetro. Todo esto es a través del IoT, ¿no? O el tema de automatización, todo automatizado, sensorizado, ¿no? Tienes todos los datos de entrada a través de los formatos, retiras estos, como ya lo hemos visto, retiras todos estos a través extraes esta data a través de formatos y haces el modelado, ¿no? Elaboración de un modelo basado en data histórica, pudiendo ser un año o más, dependiendo de la calidad de data, para los transformadores de potencia de electrocentro, ¿no? Aplicando la tecnología del Machine Learning y el método, puede, en este caso, árboles de decisión, puede ser random forest o redes neuronales, cualquiera de los métodos, uso de herramientas tecnológicas no licenciadas y de preferencia on-prime. Salidas en valor, la predicción de detención de fallas, ahí predisco todo lo que es mis fallas, todo lo que es fallas, ¿no? A través de la inteligencia artificial, ¿no? Y acá a través, ¿y cómo lo predisco? A través del impacto del riesgo, ¿no? La probabilidad versus el impacto, que es el riesgo, en este caso la tabla de matriz, que viene a ser criticidad alta, media y baja, ¿no? Y acá lo puedo también configurar en porcentaje, ¿no? Y la optimización del mantenimiento, que también es parte de la IA, de la parte del resultado de la IA, que también es muy buena, que puede hacer criticidad alta, reparación, que te indique qué es lo que vas a realizar como mantenimiento, ¿no? Ah, si me indica la criticidad alta, voy a tener que reparar el transformador, voy a rebobinar o simplemente cambiar el transformador, ¿no? Si es criticidad media, mantenimiento predictivo, voy a tener que hacer una ventana para realizar un mantenimiento predictivo, una adecuación de protecciones. ¿No? Si es criticidad baja, pues mandaría al operador a hacer mantenimiento productivo total, que es inspección visual, verificar, listo. Y ahí estoy sacando una optimización del mantenimiento a través de la guía y a través de cómo puedo predecir mis fallas. Elaboración de un modelo de mantenimiento para transformadores de potencia, en este caso, reducción de costos de compra de energía, que permite adquirir la energía en el mercado mayorista a mejor precio, evitando compra de alto costo, optimización de estrategias tarifarias, facilita la creación de tarifas dinámicas por horario, alineados con la demanda real, mejor experiencia al cliente, posibilidad de ofrecer servicios personalizados según patrones de consumo, los soportes de decisión de expansión del marketing, que está relacionado con un beneficio que es para ayudar a identificar la zona de mayor crecimiento y ajustar campañas comerciales e inversiones. Los beneficios para la gestión operativa, que es mejorar la planificación de la operación de inversiones del sistema, anticipa, picos de consumo y permite una mayor planificación en las inversiones de infraestructura eléctrica, gestión eficiente del mantenimiento preventivo. Tratamos de siempre con la IA de tener enfoque en programar los mantenimientos en momentos de baja demanda sin afectar a los usuarios, integración de las energías renovables y almacenamiento, ajuste de suministro renovable y uso de baterías según la demanda, ¿no? Seguimos con los casos prácticos, también tenemos una predicción de la demanda, también para el sistema eléctrico, cómo predecimos la demanda, los datos de consumo, por ejemplo, histórico de consumo de energía a través de los medidores, ¿no? De potencia, sacamos todos los consumos de medidores de potencia y energía a través del sector de distribución, lo identificamos en qué sector, la información de electrificación, porcentaje de electrificación, tasa de crecimiento y suministro eléctrico, industrial y residencial. También tenemos que tener esta información de electrificación,
la información poblacional, que es el crecimiento demográfico, económico, el crecimiento per cápita, densidad poblacional, también tenemos que tener estos datos de entrada, la información geográfica, la temperatura, precipitaciones, humedad, entonces externo, y el modelado también se puede hacer una data histórica de 2 años, hacen también el proyecto de clústeres, ¿no? Análisis y filtrado de data histórica, aplicación de los machine learning, árboles de decisiones, Forest Cat, el Forest Random Forest, redes neuronales, ¿no? Y las salidas saca un dashboard en donde la predicción de la demanda residencial e industrial te da en energía en kilowatt hora y potencia en kilowatt. Te saca una predicción de la demanda residencial e industrial, ¿no? La predicción a corto y mediano plazo por cada clúster definido y los indicadores de estimación y predicción que también te lo sacan. ¿Qué beneficios trae la gestión comercial? La reducción de costo de compra de energía, la optimización de estrategias tarifarias, mejor experiencia al cliente, soporte a decisiones de expansión y marketing. También te da un tema de enfoque para la gestión operativa, siempre la comercial con la operativa y el mantenimiento van de la mano, mejor planificación operativa e inversiones en el sistema, gestión eficiente del mantenimiento preventivo, integración de energías renovables y almacenamiento. Aquí en este caso, para el caso práctico en diseño hacia el mantenimiento digitalizado, también en este caso en la empresa Hitachi, también muestra un diseño de ruta del mantenimiento digitalizado para aplicado al mantenimiento en la IA, que son, por ejemplo, activos críticos, ¿no? Ellos identifican cuáles son los activos críticos, las torres, la línea de transmisión. ¿Qué más son activos críticos? Los interruptores. ¿Qué más son activos críticos? Un transformador. ¿Qué más activo crítico? También todo lo que sean equipos rotativos, como los motores, como, digamos, el tema digamos, de los generadores, u otros activos, ¿no? Que sean considerados como activos críticos. Así lo identifica Hitachi, que también dentro de esta aplicación de la IA como software lo trae, ¿no? Y la fuente de datos tiene que hacer historiadores, el SCADA, los datos fuera de línea, la inspección en campo, otras aplicaciones, todo esto es la fuente de datos. Ahí lo identifica como activo crítico y saca los fuentes de datos. Ahora, conectar y recolectar. ¿Y qué saca al final? Una analítica predictiva, porque es predicción de la prescriptiva a través de la IA y la pronóstica, ¿no? Analizar y anticipar. Primero analiza, anticipa, recomienda, actúa, seguir, conectar y recolectar. En este caso hace como un ciclo, ¿no? Para tener una mejora continua, una optimización de la mejora continua. Entonces, ¿qué son? Los múltiples fuentes de datos, base de datos, recolecta todos los datos y los conecta, ¿no? Base de datos, historiador, sensores, IA, imágenes, todo. ¿Qué analiza? Y anticipa los modelos a través de modelos estadísticos, modelos expertos, ¿no? De Hitachi, en este caso de la empresa, que recomienda la inteligencia operacional avanzada en negocios y que actúa y sigue en la gestión de los activos y el trabajo de la empresa. Entonces, esto de acá, combinando datos de diferentes fuentes para obtener el máximo valor de sus activos y de sus datos, ¿no? Entonces, este es como un proceso para también aplicado a la IA, en donde va a haber una optimización de mejora continua, digamos, a los equipamientos o a los activos críticos, ¿no? En este caso también hace todo este tema, el mantenimiento y confiabilidad, y además centrado en confiabilidad para una plataforma Lumada, APM Hitachi, que también es una plataforma que también lo han elaborado ellos, ¿no? Para tener un mantenimiento centrado en confiabilidad a través de los activos críticos, ¿no? Los datos de placa, datos de inspección, todo ello tiene que haber un mantenimiento reactivo, un mantenimiento basado en tiempo de uso, un mantenimiento basado en condición, un mantenimiento predictivo, un mantenimiento basado en confiabilidad. Y luego todos estos datos de placa y presión se van al software de Lumada, AP, y también saca la optimización de los gastos operativos y la priorización. ¿Qué equipo voy a dar como priorización para invertir, ¿no? En CAPEX, ¿no? Esto es una inversión muy, muy grande, y qué voy a darlo como priorización, a qué equipo voy a priorizar, ¿no? Y para ello tengo que tener tema de los niveles de madurez de mantenimiento, que son estos, mantenimiento reactivo, personalización, todo ello, ¿no? Porque esto también está dentro del software, ¿no? Y como resultado final saca la condición y recomendación, la prioridad de mantenimiento, reducción de horas extras, reducción de costos de materiales, todo ello te saca en el tema de los gastos operativos, ¿no?
en la reducción de costos de materiales, reducción de mano de obra de terceros, y en la parte del, digamos, de la inversión priorizada, economías con reemplazo de activos críticos, extensión de la vida útil de los activos y prioridad de reemplazo de activos. ¿Cuál es la prioridad que se va a realizar en el equipo, ¿no? Y acá tenemos el predictivo, prescriptivo y pronóstico, ¿no? Acá tenemos una predicción de fallas mediante IA por acercamiento de árboles, también, ¿no? Esto se llama un Management Vegetation, que es la administración de la vegetación, proporciona vigilancia de la vegetación mediante algoritmos predictivos e imágenes avanzadas para programar el mantenimiento, reducir los riesgos, cortes y garantizar el suministro fiable de energía y mitigar los incendios, ¿no? Entonces, a través del gemelo digital de la línea de transmisión de la línea de vegetación, que permite una visualización detallada de la flora y su crecimiento, facilitando la identificación de puntos críticos o de riesgo, reduce el riesgo de cortes eléctricos causados por vegetación en contactos con las líneas, enfoque proactivo para gestionar el crecimiento de la vegetación con una programación inteligente del mantenimiento, que también es parte del, digamos, de la predicción de fallas de esta IA, la mitigación de los incendios forestales, reduciendo el riesgo de daños a infraestructuras comunes o a las comunidades, que también es parte, ¿no?, de la IA, en este caso práctico. Estos casos de uso también en proyectos de data para la inteligencia artificial, tenemos elaboración de modelos de salud activos, la descripción, definición de modelos de salud y criticidad activos en base a árboles de decisión, los inputs, también tenemos datos operacionales, equipos, datos de mantenimiento, costo de mantenimiento, todos estos datos, ¿no? Tenemos que tener. Y las salidas, ¿no? Base de datos centralizada con información de reporte de salud, criticidad de activos, priorización de actividades, modelo de mantenimiento predictivo de activos, modelo de detección anticipado de fallas mediante algoritmo de Machine Learning, análisis multivariable, ¿no? Con capacidad de A, ¿qué tenemos de entrada? Datos operacionales, datos de mantenimiento, costo de mantenimiento, datos condicionales de ambiente, y como output o salidas tenemos los dashboards para visualización de pronóstico, análisis de mayor predicción, KPI, localización de fallos y activos, ¿no? Todo, y lo que acabo de ver, la detección de fallas por crecimiento vegetativo en satelitales, y otros también predicción de producible hidráulico renovable. Aquí tenemos la predicción de la demanda, otro uso también, otro uso también para el tema de la IA, que es este modelo que predice el comportamiento de la demanda eléctrica, la planificación, los inputs y los outputs, predicción del mercado diario, ¿no? Predicción de fraudes para la reducción de pérdidas, que también hay, que también se puede hacer a través de la inteligencia artificial, predicción de fraudes por imágenes satelitales, que también se puede realizar, ¿no? Entonces, todo ello son casos prácticos de la IA aplicados al mantenimiento, ¿no? Los entornos de la plataforma, ya para terminar, muy importante, que también se puede dar dentro de, digamos, de la inteligencia artificial, ¿no? Son plataformas ampliamente usadas en el sector eléctrico y ciencia de datos, también para todo el tema de ciencia de datos, el Google Colab, el Visual Studio Code, para programación en Python, desarrollo de modelos de Machine Learning, el RStudio, el RaptorStudio, para análisis de confiabilidad y modelamiento probabilístico de fallas, que es muy importante, estos tipos de software, ¿no? RStudio, el RaptorStudio, el Power BI y el SQL Server para la visualización de datos, dashboard avanzados y gestión de bases de datos aplicados al sector eléctrico. Y con estas herramientas podrías aplicar tu conocimiento de forma práctica y adquirir experiencias en los mismos software, ¿no?, que se utilizan en empresas líderes del sector, ¿no? Plataformas con el Google Colab. El Google Colab es una plataforma gratuita de Google que te permite ejecutar códigos en Python en la nube sin necesidad de instalar nada en tu computadora. Solo necesitas tener tu cuenta de Gmail y acceder a esto, ¿no?, a través del Google Colab. ¿Qué puedes hacer a través de esta plataforma? Crear cuadernos notebook con código textos, imágenes gráficas, usar bibliotecas en Python como Pandas, no, NumPy, conectarse con datos de Excel, ¿no? Y llevar a Excel, ¿no? SBS o incluso base de datos en la nube, crear códigos en ChatGPT y llevarlos al Google Colab. Eso también, ¿no? Y estas herramientas son muy importantes en las proyecciones de la demanda, como son ChatGPT, ¿no?, que es un modelo con más de 175 millones de parámetros y entrenado con grandes cantidades de texto, ¿no? Para realizar tareas relacionadas con lenguaje desde la traducción hasta la generación de texto, ¿no? Y el tema del, digamos, del Google
Colab, que es una herramienta que ha sido desarrollada por Google para otorgar accesos gratuitos en GPU, ¿no? El procesamiento de datos o de gráficos, ¿no? Y cualquier persona en cualquier lugar. Entonces se trata de una herramienta diseñada específicamente para el desarrollo de aplicaciones de la inteligencia artificial, digamos, análisis de datos, y se puede considerar una versión avanzada en Jupyter Notebook, ¿no? Que son importantes estas herramientas, son para poder llevar una vida más, si se quiere, optimizada en el tema del recurso para los tiempos, tanto en la parte de gestión como en la parte de la operación y mantenimiento, ¿no? El Python, que también es una herramienta importante, que es un lenguaje de programación de código abierto orientado a objetos, es un lenguaje interpretado por lo que el código de programación se convierte en bytecode y luego ejecuta un intérprete, en este caso es una máquina virtual, ¿no? ¿Para qué sirve? Es un tema para desarrollar la programación en servidores, en web, en software, ¿no? Y juegos y mucho más, ¿no? Y esta es la combinación de Python con el Google Colab o Python con Jupyter, ¿no? Entonces ahí te puede dar un tema de análisis del equipamiento también, ¿no? Como proyecciones de demanda. Muchas gracias. El mantenimiento asistido por la IA es la evolución del mantenimiento prescriptivo, ¿no? Siempre hay que enfocarse en el mantenimiento predictivo, que ya hemos mucho tenido énfasis sobre los detalles de la IA, que siempre tiene que tener tres en cuenta, ¿no? Que esto IA va enfocado siempre al tema de sensorización, está enfocado al tema del Big Data, de los grandes volúmenes de data, y está enfocado al tema de automatización. Sin cualquiera de los tres, nosotros no se puede hacer IA a través de los software, no se puede predecir las fallas, no se puede realizar el mantenimiento, no se puede realizar gestión. Todo esto es a través de los software, ¿no? Y aplicar el método que es generalmente a través del Machine Learning, a través de redes neuronales, ¿no? El ForestCat, o digamos, árbol de decisión, ¿no? Que cualquiera se puede aplicar y se pueda llevar a un integrable final, ¿no? Entonces, eso es básicamente digamos, el mantenimiento, y uno va a reducir bastantes costos y nos va a dar la confiabilidad al equipo, ¿no? Muchas gracias por su atención y bueno, cualquier inquietud estoy para Bien, ingeniero, muchas enviarlos. gracias. Excelente sesión la del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Nuestra próxima, perdón, nuestra próxima clase es el día 29, nuestra penúltima clase, y la última es el viernes 30, ¿correcto? Ya nos estamos viendo, ingeniero. Muchas gracias por la sesión del día de hoy. A los estudiantes les digo que el link de asistencia va a ser compartido por el grupo de WhatsApp que tenemos, y además también comentarles algo muy importante acerca de su certificación. Aún está disponible el valor promocional 89,90 para su certificado avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Quedo atenta por interno para cualquier duda o inconveniente que puedan tener o para brindarle los medios de inversión. Que tengan ustedes muy buenas noches a todos. Sí, Héctor, el link de asistencia voy a compartirlo por el grupo, no te preocupes. Buenas noches a todos, estimados profesionales, y nos vemos en la próxima clase el 29. Adiós.